El texto del día de hoy es San Marcos capítulo 13, los versículos 24 al 32, que hace unos momentos escuchamos la lectura de ello. Quiero iniciar con una pregunta que está relacionada con lo que nos enseña el texto del Evangelio de hoy. Y es cuál es nuestra reacción cuando nosotros leemos acerca de los eventos finales. No es por más decir que la mayoría de nosotros tenemos al menos un amigo, una persona que siempre que acontece una calamidad, un desastre natural, un fenómeno natural, inmediatamente nos llaman y nos dicen: ya estamos en el fin. Y eso alimenta sin duda, como lo decía el doctor Martín Lutero, el fanatismo de muchas personas. Cada que hay un terremoto, siempre hay una alarma de muchas personas: ya estamos en el final. Y eso ha llevado a que muchos, de manera equivocada, y no solo una equivocación leve, sino, por supuesto, llevando a muchos a la herejía, han tratado de pronosticar los eventos finales. Desde la antigüedad, estamos hablando de la iglesia de los primeros siglos, como aconteció, por ejemplo, con los montanistas, ¿cierto? Con Montano y sus seguidores, que trataron de formar precisamente como una secta apocalíptica, pensando que ya la venida de Jesús estaba pronto a venir. También eso sucedió, y eso nos da el registro, la palabra de Dios en la carta a los tesalonicenses, que muchos de los creyentes de esta ciudad dejaron de trabajar y pensaron de que era tan inminente la venida, que era casi cuestión de horas o de días, que abandonaron sus trabajos. Y Pablo los exhorta a que trabajen. De allí viene ese versículo que todos nosotros sabemos, ¿cierto? El que pues no trabaje, que no coma. Es una de las raíces por la que Pablo, precisamente por la inspiración del Espíritu Santo, escribe este versículo, para recordar que el hecho de que puedan ser los tiempos finales o no, eso no nos quita la responsabilidad a nosotros de trabajar. Y es lo que el himno que escuchábamos hace un momento nos recordaba: hay que trabajar, hay que orar, perdonar también y vivir como Cristo nos ha enseñado en su palabra. Pero ¿qué de los eventos finales? Y cuando leemos este texto de San Marcos en el capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el final, hasta el versículo 37, nos queda muchas incógnitas, dirían algunos, pero es un texto que tiene como objetivo no alarmarnos, no asustarnos, sino preparar nuestro corazón en la esperanza de que el sufrimiento temporal, las persecuciones, las pruebas, las adversidades que vivimos los hijos de Dios son pasajeras, que no son definitivos, sino que Dios tiene el control de todas las cosas. Y Cristo, en su oficio como profeta, precisamente habla acerca de esos eventos, respondiendo a una pregunta, o a unas preguntas mejor, que los discípulos le hacen. Ustedes pueden leer también en sus casas el capítulo 24 de San Mateo y el capítulo 21 de San Lucas, que son capítulos paralelos a este, y allí podemos ver más el contexto de lo que el Señor enseña. Y hay unas preguntas que los discípulos le hacen a Jesús. Una es: ¿cuándo sucederán estas cosas? El problema es que muchas personas se pasan por encima esas cosas que son. Entonces se me van inmediatamente a los eventos finales.
Pero recordemos que Jesús les había dicho a los discípulos, no quedará piedra sobre piedra, ¿cierto? Es decir, hablando de la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Cuando ellos le dicen, Señor, mira esas piedras, ese gran edificio, esas columnas. Era un templo majestuoso, sin duda, el templo de Jerusalén. Y Jesús, quizás desanimando la fe material que ellos tenían, como todos los judíos en su templo, les dice es que no van a quedar ni siquiera una piedra sobre piedra, todo va a ser destruido. Eso usted lo puede encontrar en el capítulo 13, en los primeros dos versículos, perdón. Y entonces cuando el Señor le responde en todo lo que nos dice el capítulo 13, les está diciendo, o respondiendo mejor, acerca de cuándo va a ser la destrucción del templo. Algunos lo confunden es con el fin del mundo. Y lo primero que está respondiendo el Señor es, ¿cuándo va a suceder que no va a quedar piedra sobre piedra en el templo? Y la ciudad va a ser destruida. Y Él dice, no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Ahora, si creemos en alguna mala interpretación, entonces diríamos que el Señor mintió, porque cuántas generaciones han pasado y eso no ha sucedido. Entonces tenemos que pensar es de que el Señor nunca miente a su palabra, porque su palabra es la verdad. Y de acuerdo a lo que vemos en toda la Biblia, una generación son más o menos 40 años. En el año 70, y pensamos que ya allí hay una generación, un general romano llamado Tito entra a la ciudad, la destruye el templo, lo profana, se cree que murieron más de 1 millón de judíos, muchos fueron perseguidos, otros fueron hechos esclavos. Entonces, efectivamente, la primera pregunta que le hacen al Señor y Él responde, en su oficio como profeta les dice, esta generación va a ver eso. Y por eso le dice a los que estén en Judea, es decir, en la región de la cual hacía parte Jerusalén, huyan hacia los montes, no se vayan a sus casas. O sea, era una advertencia, y los historiadores, por supuesto de eso no nos habla la Biblia, pero los historiadores confiables de la antigüedad nos dicen que efectivamente fueron los cristianos los únicos que huyeron de esa gran catástrofe que fue la toma, digámoslo así, por parte de los romanos de la ciudad de Jerusalén. Entonces, esa profecía ya se ha cumplido. Y esa fue la primera de las preguntas que en el capítulo 13 los discípulos le hacen al Señor. ¿Cuándo va a ser esto? Bueno, va a ser en una generación. ¿Y cuál va a ser la señal? De que cuando vean la conmoción que se va a generar, no se encierren en sus casas, huyan hacia los montes. Y eso fue lo que hicieron los cristianos. Ahora viene otra. ¿Qué señales habrán de tu venida? Entonces no es lo mismo lo que está diciendo. Y allí es cuando el Señor, en el texto del versículo 24, dice que en aquellos días habrán perturbaciones apocalípticas en la esfera celestial, ¿cierto? Con las estrellas, con todo esto. Y esto nos lleva a pensar sin duda alguna, en los tiempos que vivimos. Tiempos en los cuales la palabra de Dios sufre también por causa de las falsas doctrinas. También donde vivimos tiempos difíciles. No es que un terremoto vaya a anunciarnos de que ya es el fin. Por eso, como cristianos, hermanos, y es la primera aplicación que podemos tomar del texto de hoy, es que el estar vigilantes no es estar pendientes de que si hoy hubo un terremoto, si mañana va a haber una luna de sangre, si un eclipse, sino de que seamos diligentes en nuestra vida cristiana.
y que podamos nosotros siempre anunciar la palabra de Dios que permanece para siempre. Esa es la conclusión a la cual el Señor lleva a sus discípulos en la respuesta. El cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras permanecen para siempre. Y la palabra de Dios es nuestra guía y nuestro sostén. La mayor señal no será un terremoto, sino que se predique el evangelio a toda criatura. Y era lo que estábamos hablando antes de iniciar el culto. Porque muchas personas dicen, no, pero es que ahora tanta cosa que hay, sí. Pero lamentablemente no se enseña el evangelio. El caso de muchas sectas, pues lo que hacen es un proselitismo condicionando a la persona a que tenga que cumplir con las normas y exigencias que ellos tienen, pero no le anuncian la gracia y el perdón de sus pecados que Jesús ganó. Entonces, mientras eso acontece, este tiempo donde habrán terremotos, desastres naturales, donde todas las consecuencias del pecado de la humanidad entera se van a manifestar, donde la iglesia será perseguida, etcétera, etcétera. Todos nosotros somos llamados a confiar que la palabra de Dios permanece para siempre y que la anunciemos sin temor alguno. Dichoso el siervo que cuando su Señor venga lo haya haciendo lo que Él le mandó. Y Él no nos mandó a estar diciendo, bueno, este año aumentaron en tanto por ciento los terremotos, eso que no. Prediquemos. El Señor vendrá como ladrón en la noche, que nadie está preparado. Si usted ha tenido la mala experiencia de que alguna vez lo hayan atracado, sabrá que en el momento que uno menos espera es cuando lo atracan. Uno nunca va a salir de su casa diciendo, yo sé que aquí en la esquina me van a robar igual. Cuando menos uno espera, y eso es como lo que viene después de esa experiencia, que uno dice, ¿por qué no estuve pendiente? ¿Por qué me metí por acá? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué? Ya. Y cuando el Señor se compara como el ladrón que viene de noche, es para decir, estemos alertas. Lo que nos dice el versículo 32. Estemos alertas, estemos vigilantes. Pero ese estar alerta no es algo de miedo, de temor, sino algo de estar en lo que Dios nos ha mandado a hacer en nuestra vida. Vivir la vida cristiana y la fe donde Él nos ha puesto. En nuestro trabajo, en nuestra vida familiar, en nuestras relaciones interpersonales, donde tenemos la oportunidad, siempre somos luz para otras personas. Y es la manera como nosotros confiamos y creemos que las palabras de Dios, que permanece para siempre, que no miente, se va a cumplir. Ahora, sin duda, dentro de las señales que vemos allí y en los versículos que por causa del texto del día de hoy no pudimos leerlos, que están anteriormente, Jesús habla de aquellos falsos cristos, falsos profetas que harán señales milagrosas, que engañarán, si es posible, hasta los mismos que Dios ha escogido. Tengan cuidado, todo esto ya se los he advertido a ustedes. Así que de esta parte muchos se olvidan, y es de cuidar la sana doctrina. Y antes de iniciar el servicio estábamos hablando con los hermanos un poco de eso. Eso será lo que, una de las señales más grandes, cuando la palabra de Dios se diluirá y en otras ocasiones se mezclará con falsas doctrinas. Y si algo tiene el mal, es que es llamativo. Porque nosotros desde niños nos vendieron la idea es de que lo malo asusta, espanta, y pensamos que esa es la manera de actuar del mal, y no.
es atractivo, seductor, algo que parece muy bueno para el oído, para el corazón. Y esa es la manera como los falsos cristos, los falsos maestros engañan a las personas, mostrándoles sus necesidades y llegando a ellas, dando soluciones fáciles. Y si algo es débil por naturaleza, o somos mejor débiles los seres humanos, es que no nos gusta el esfuerzo, sino las soluciones fáciles. Ven y tu vida va a cambiar ya. Ven y te vas a hacer rico. Ven y te vas a prosperar. Ven y te vas a curar. Ven y tu vida será diferente. Vas a ser feliz. ¿Qué quieres? Y todo eso, ese pensamiento positivo y todas esas cosas puede sonar muy bueno, porque es lo que la gente de alguna manera añora. Nadie quiere la pobreza, nadie quiere vivir en unas condiciones de vida que no corresponda al menos a tener un bienestar necesario. Entonces eso es llamativo para muchos, y Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, dice: se amontonarán falsos maestros que engañarán a muchos endulzando el oído, si parafraseamos las palabras de Pablo. Esa es la manera como llegan, diciéndole que mañana, como hablábamos de las falsas profecías ahora, ¿no? Mañana te va a ir bien, mañana las cosas van a ser mejores. Y esto aumenta, porque habrá comezón de oír. Hoy las personas quieren oír, pero tienen el mismo corazón que tenían los atenienses. Quieren oír cosas nuevas. Y yo recuerdo en alguna ocasión en la antigua congregación donde fui pastor, una persona que llevaba muchos años allí, una vez cuestionando una enseñanza, un estudio que se hizo, decía: pero es que esto yo ya lo he escuchado tantas veces y es lo mismo, ¿por qué no me dice algo nuevo? Pues es que la palabra de Dios es la misma y va a ser la misma. Ahora que la aplicación cambia, claro, pero mucha gente a veces quiere oír lo nuevo. Entonces cuando oyen lo nuevo, les parece que es bueno, fantástico. Y esa es la manera. Y si leemos en el versículo 23, devolviéndonos un poco atrás, dice: tengan cuidado, que esto yo se los he advertido. Entonces, siempre lo que deben, ¿cuál es el parámetro, la medida? Es ser como los cristianos de Berea. En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que ellos, cuando escuchaban algo, iban a la Biblia, a la fuente, diríamos nosotros, y decían: venga a ver si lo que Pablo nos dice es verdad o no es. Y eso está bien. Es en el coloquial nosotros le decimos no comer entero. Y sin duda, una persona que viene de parte de Dios nunca se sentirá mal ni tendrá reproche alguno si ve que sus hermanos en la fe son diligentes en corroborar, según la palabra de Dios, que lo que Él dice es verdad. Si se molesta es porque ya algo nos puede decir que no está. Pero si esa persona antes impulsa a otros para que ellos puedan conocer y ver que lo que Él enseña es verdad, pues será un buen maestro y será una persona diligente en lo que enseña. Entonces, hermanos, no tengamos temor y aprendamos, como dice el Señor, de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan sus hojas, ¿se dan cuenta ustedes que ya el verano está cerca? De la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el Hijo del Hombre ya está a la puerta. Y esa es la espera que tenemos. Quizás vamos a morir. Desde que el Señor me llamó a la fe, que han pasado muchos años, siempre he escuchado, y más para esta época del fin del año eclesiástico y el comienzo del Adviento, que es cuando se habla de estos temas,
que nos dicen la venida del Señor está cerca. Ya han pasado más de 20 años, podría decir yo. Otros dirían tanto, y quizás vamos a morir, pero no significa de que el Señor no va a cumplir su promesa. Miren lo que enseña el apóstol San Pedro en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9. No es que el Señor se tarda en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios. No es que Dios no cumpla su promesa, sino que en este tiempo la iglesia, que confía y que cree que la palabra de Dios va a permanecer para siempre, la van a anunciar a aquellos que la necesitan. Es decir, aquellos que necesitan recibir el consuelo del Evangelio, del perdón de sus pecados. Hasta que Cristo venga, la tarea de la iglesia será predicar el Evangelio. Eso es lo que Cristo nos ha encomendado. Y por eso Él dice: el cielo y la tierra pasarán, mis palabras permanecerán para siempre. Entonces, estén alerta, hablen de ella, anúncienla. Pablo en sus cartas habla mucho acerca de la segunda venida de Cristo, de la parusía también, como se le llama, pero él nunca desalentó a ninguno de sus consiervos, de los pastores a los cuales él escribía sus cartas, a los hermanos, para que dejaran de anunciar el Evangelio, porque el Evangelio es esperanza y es consuelo. ¿Y cómo vamos a quitar eso? Falsamente los cristianos de Tesalónica pensaron que lo mejor era encerrarse. Encerrémonos y esperemos que el Señor venga y nos encuentre a todos juntos, y como decimos en el dicho coloquial, y bien confesados. Pero no, ojalá el día del Señor, si nos toma de sorpresa, nos encuentra el Señor hablando con nuestros vecinos de la esperanza del Evangelio. Ojalá que el Señor nos encuentre congregados como hermanos en la fe. Ojalá el Señor nos encuentre compartiendo la palabra de Dios con los que sufren, con los que hoy no tienen esperanza. Que el Señor nos encuentre a nosotros hablando de Él, sin temor, enseñando lo que su santa palabra dice, con esa fidelidad. Que nos encuentre siendo vigilantes ante las falsas doctrinas y todo lo que se ha levantado. Que nos encuentre haciendo lo que Él nos ha mandado. Es hora de estar vigilantes, es la conclusión que podemos tomar. Mientras el Señor venga, seamos diligentes, oremos, perdonemos, anunciemos a Cristo y vivamos el Evangelio en nuestra vida. Que los frutos de la fe, que son las buenas obras, sea lo que adorne nuestra vida para la venida de Cristo. Que eso sea lo que nos guíe siempre a la verdad de la palabra del Señor. Amén. 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 Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Amén.